Hello, ¿será que puedes venir para una evaluación? ¿Será que puedes venir para una entrevista? ¿Será que puedes venir para... Pero, ¿cuántos pasos son? ¿Será que tú quieres saber cuántos pasos te falta dar para ser contratado? Si te interesa, quédate conmigo en este video que te voy a hablar de los pasos del proceso de reclutamiento. Hello, ¿cómo están? Pasen adelante, bienvenidos, pónganse cómodos, tomen asiento. Gracias por estar aquí. Si esta es la primera vez que me estás visitando, déjame decirte que yo soy Nadira. En este canal nosotros hablamos acerca de emprendimiento, desarrollo personal y finanzas personales. Te invito a que te suscribas dándole aquí donde dice suscribirse y activa la campanita para cada vez que yo suba un video te digan que yo he subido un video. El día de hoy, como pudiste ver al inicio, voy a estar hablando de cuáles son esos pasos del proceso de reclutamiento porque a veces te queda con las dudas. Bueno, ya me entrevisté, probablemente mi siguiente llamada sea para contratarme y de repente te llaman para otra entrevista o de repente te llaman para otro proceso y tú dices, pero ¿cuántos son? ¿Qué es lo que pasa? El día de hoy vas a conocer cuáles son los procesos, los pasos para tú concluir un proceso de reclutamiento y que puedas ser contratado. Es importante que sepas que el proceso de reclutamiento tiene unos pasos generales que son comunes a la mayoría de las empresas, pero cada una de las empresas tiene sus políticas internas, tiene una manera, una metodología de aplicar este proceso, pero generalmente se dan pasos muy similares. Lo que puede ser que en una empresa los pasos sean menos porque se hacen varios el mismo día, en otras sean más porque quizás se hacen algunos vía telefónica, pero básicamente lo que tienes es que cubrir una etapa por etapa, hasta llegar a la contratación, que es lo que yo te voy a explicar cómo se da ese proceso. Lo primero que debe ocurrir para iniciar un proceso de reclutamiento es que en la empresa se genere una vacante. Las vacantes son los puestos disponibles. Si tú sabes que hay una empresa y hay una posición de auxiliar de almacén, una posición de secretaria, una posición de supervisor y están cubiertas, todos están realizando sus funciones, pues no hay posibilidad de que puedan contratarte, ¿verdad? Pero inmediatamente sale una de esas personas, ya sea porque ha renunciado o porque la empresa le ha pedido que ya deje la posición, le ha desvinculado de su empresa, pues entonces se genera una vacante. Esas son vacantes ya por tiempo indefinido o vacantes fijas, pero también se puede generar una vacante o un puesto disponible de manera temporal porque alguna de esas personas vaya de licencia, vaya de vacaciones o algún proceso en el que tenga que salir de su posición por un tiempo y luego vaya a regresar o porque haya una temporada alta como en Navidad, en el Día de las Madres, una temporada donde se necesite mayor cantidad de personas trabajando que la que normalmente hay. Luego de que se genera esa vacante, lo que hace la empresa o la persona encargada de reclutamiento es buscar en sus archivos la descripción de ese puesto, donde le va a decir las características, las cualidades que debe tener la persona que vaya a ser contratada para esa posición. Se revisa esa descripción de puesto, se analiza y dice, bueno, vamos a buscar a la persona. Existen diferentes formas de buscar a esa persona, buscar ese candidato. Puede ser que se valga de un banco de candidatos de manera online. Existen varios bancos de candidatos donde están los currículums de personas que quieren ser contratadas. Puede ser que vaya directamente y busque de un grupo que hay en especial, que estén segmentados, que lo tengan archivados por carpetas, o pueden ir a una plataforma, por ejemplo, en este país utilizamos, en República Dominicana se utiliza Aldaba, donde ya las personas están, tú la puedes filtrar por la carrera, por la experiencia, etcétera, etcétera. Otra cosa que puede hacer en vez de buscar directamente los currículums es publicar una posición con la descripción de puesto que ya tiene aquí, que es la que va a trabajar. En la descripción de puesto se pone cuáles son los requisitos principales, dentro de los cuales está la carrera, cuál es la formación académica que se necesita, el tiempo que se requiere de experiencia, quizás la ubicación geográfica donde viva la persona, porque todo va a depender de dónde se vaya a desempeñar esa posición. Si la empresa ha optado por publicar la vacante en una plataforma donde las personas tengan acceso a aplicar o a solicitar esa posición, pues entonces debe esperar que los candidatos comiencen a solicitar. Algunas veces les ponen algunas preguntas de filtro para confirmar que la persona haya leído la descripción de puesto y que esté de acuerdo o que realmente
aplique o que realmente tenga las características que el puesto está solicitando. Esto lo hace porque muchas personas simplemente van aplicando a diferentes puestos y no leen la descripción, no leen los requisitos y muchas veces no cumplen para nada con ese perfil. Y lo que hace es que el entrevistador o la persona que hace el proceso de reclutamiento tarde más tiempo depurando entre una serie de currículums que no tiene para nada que ver con la posición que está solicitando. Cuando ya han aplicado varias personas a esa posición que se ha publicado, la persona encargada de reclutamiento debe ir verificando cada uno de esos currículums para ver cuáles cumplen mínimamente con el perfil, los que están más cerca del perfil que se ha publicado. Ya que el reclutador tiene esos currículums de los candidatos que han aplicado a ese puesto o los que ha verificado directamente que tienen características similares a las que se están requiriendo, pues entonces ahí es donde entras tú, porque recibes tu primera llamada. El reclutador te va a llamar para confirmar algunos datos que ya están en tu currículum. No es de buen gusto que le digas al reclutador, pero lo dice el currículum. Realmente el reclutador te pregunta cosas que ya están en tu currículum porque quiere escucharlo de ti. Muchas veces hay candidatos que cuando le confrontan de algo que está en su currículum dicen, no, eso lo hizo la persona del centro de internet, o no, eso fue un error de digitación. Entonces es bueno que el reclutador confirme ciertas informaciones, ciertos datos que están en el currículum, pero que lo va a confirmar directamente contigo. Cuando el reclutador ha hecho esa pre-verificación, ha hecho esa pre-entrevista ya de manera telefónica contigo y ha confirmado esas informaciones, puede tomar la decisión si pasarte a un siguiente paso del proceso de reclutamiento. Este siguiente paso puede ser una evaluación. Algunas empresas la realizan de manera digital, de manera online, te dan un acceso, una clave, una contraseña o te envían un link a tu correo electrónico para que tú puedas accesar a una plataforma y poder completar esa evaluación de manera digital, de manera online, en la comodidad de tu casa o donde tú te encuentres. Otras empresas tienen la modalidad de poder invitarte a que tú vayas a evaluarte de manera presencial, de que tú vayas a sus oficinas y ellos te puedan dar una evaluación. La evaluación puede ser psicométrica, de procesos ya que tienen que ver con personalidad, ¿verdad? Otras pruebas pueden estar ya directamente relacionadas con tu experiencia laboral e inclusive pueden hacerte una prueba técnica si tú eres una persona que tiene experiencia quizás en el área de cocina o en el área de lavandería y que entonces te puedan hacer alguna práctica que tú demuestres que tú realmente tienes la experiencia que tú has dicho en tu currículum. Una vez hayas agotado el proceso de evaluación, la persona encargada de ese proceso de reclutamiento va a verificar cómo te ha ido, cuáles fueron los resultados y lo va a comparar con el de otros candidatos. Las personas que hayan aprobado la evaluación después del mínimo requerido, es decir, si se requiere un 70 mínimo, pues entonces los que estén de 70 en adelante pasan a la siguiente etapa. En esa etapa se dan procesos diferentes dependiendo de la empresa. Algunas empresas toman ese momento para indagar un poco más en tu historial, para pedir referencias laborales de lugares donde tú hayas trabajado anteriormente, para contactar a personas relacionadas a ti que tú hayas colocado en los documentos, para conocer un poquito más de ti, de otras fuentes, de otras personas, para hacer investigaciones ya que tienen que ver con tu expediente como tal, confirmación de los datos, de los documentos que tú has presentado, verificar que esos documentos que tú presentaste son legítimos, que son fieles a la realidad, a lo que tú has dicho. Cuando ya se hace esa verificación y se va preparando tu expediente, se confirma si puedes seguir a un siguiente paso. Este proceso de verificación funciona como un embudo. Entran muchos candidatos al principio. Imagínate que entren 20 candidatos y en ese proceso de verificación se vayan quedando algunos y solo sigan al siguiente proceso 15, 10 y así sucesivamente. Mientras tanto, tú estás en la casa desesperado pensando y preguntándote qué habrá pasado, si te van a llamar, si no te van a llamar. Pero es que la empresa se está tomando el tiempo para preparar tu expediente, cosa de que cuando tú ya pases a un proceso de entrevista, tú tengas prácticamente todos los checks cotejados que sí están válidos para esa posición. Una vez está tu expediente listo en lo que respecta a documentos, a referencias y a todo lo que la empresa debe hacer tras bastidores,
pues entonces pasa la etapa donde se te convoca. Yo sé que tú estás en ese momento en la expectativa de si te van a llamar a una entrevista o no, que tú te evaluaste ayer y no te han llamado, que te evaluaste hace 2 días y no te han llamado todavía. Es porque la empresa se está tomando el tiempo para preparar tu expediente. Es ahí entonces cuando puedes ser contactado. Se te contacta para una entrevista. La entrevista puede ser de manera digital, se te puede hacer de manera online a través de las plataformas que así lo permiten, o se te puede invitar para una entrevista presencial. En esta etapa donde estamos procurando el distanciamiento, generalmente las entrevistas se pueden hacer de manera digital a través de las plataformas que ya nosotros conocemos para comunicarnos. Ahora bien, esa entrevista que tú vas a recibir puede ser que la recibas con la persona que te está llevando el proceso de reclutamiento en el área de recursos humanos. O puede ser que la recibas conjuntamente con la persona de recursos humanos y con la persona del área donde tú vas a trabajar, que sería tu supervisor directo. Puede ser que la hagan la entrevista en conjunto, puede ser que la hagan de manera individual, primero uno y luego el otro, o puede ser que tú el primer día recibas la entrevista con recursos humanos y ya en una segunda ocasión tú puedas presentarte para entrevistarte con la persona del área de trabajo, con quien sería tu supervisor. Ya en videos anteriores te he hablado del proceso de entrevista y te dejo aquí el enlace para que tú puedas ver el video completo acerca del proceso de entrevista, cómo tú comportarte en la entrevista, cuáles son los errores que debes evitar al momento de entrevistarte. Todo lo relacionado con la entrevista lo vas a encontrar aquí en esta lista de reproducción. Entonces, ya el encargado de reclutamiento tiene todo tu expediente, el expediente tuyo y el de otros candidatos. Los que han pasado la entrevista, los que les ha ido bien el proceso de entrevista, pues entonces van a la siguiente etapa. Ya es una verificación final, una confirmación. Algunas empresas realizan unos procesos adicionales que ya son confidenciales y muy particulares de cada empresa y pues se quedan con la terna, digamos 3 candidatos, 2, 4 candidatos dependiendo del puesto para ver cuál es la persona que se va a elegir. Es posible que al final queden 3 personas calificadas, que cualquiera de las 3 pueden ser contratadas y ahí se tiene que tomar la decisión. La decisión se va a tomar, siempre hay uno de los candidatos que es más fortalecido en uno de los aspectos o es más conveniente seleccionarlo por alguna condición en particular, aunque tengan los 3 las habilidades para poder desarrollar esa posición. Una vez están listos los expedientes y aprobados por todas las áreas, entonces lo que se procede es hacer la oferta. En este momento se te llama y se te dan algunas informaciones adicionales que probablemente no se te ha dado en la parte inicial del proceso. Se te confirma el salario, se te confirma el horario, se te dan informaciones ya muy concretas para preguntarte si tú estás dispuesto a tomar esa posición. En caso de que aceptes y elijas la posición, pues entonces ya pasa un proceso de inducción, de ingreso a la empresa, que va a depender de la naturaleza de esa organización a la que tú estás aplicando para que tú puedas empezar ya a entrenarte y a trabajar con ellos. ¿Qué pasa cuando más de un candidato ha sido seleccionado? ¿Qué pasa cuando más de un candidato tiene las características para ocupar ese puesto? Se contrata uno y los demás se quedan inelegibles para una posición similar probablemente o para esa misma posición en un futuro cuando se pueda aperturar nuevamente. Las personas se quedan, se les llama y se les dice, mira, no fuiste seleccionado en este momento, tenemos una posición similar, ¿te interesa? Se le explican las otras características, es probable que deba ser enviado a entrevistarse con el supervisor de esa otra área o probablemente ya con la entrevista que se les realizó anteriormente sea suficiente. Todo va a depender de la empresa y de cómo lleve su proceso de reclutamiento. Y es aquí entonces donde ya tú estás siendo seleccionado y vas a ser contratado para ocupar esa posición a la que tú aplicaste. Y eso es todo por ahora, eso es todo el proceso de reclutamiento. Hablándolo yo parece fácil, parece corto, a veces eso se extiende un poco en el tiempo dependiendo de las características de la posición, dependiendo de las políticas de la empresa, pero esos son los pasos del proceso que tú tienes que agotar, que van a cara hacia ti y algunos que pasan detrás para que tú puedas ser contratado. Si tienes alguna duda de si estás en un proceso y te ha ocurrido alguna eventualidad distinta a la que te he comentado, me puedes escribir aquí en los comentarios para poderte ayudar en lo que sea posible. Si ya viste los videos de la lista de reproducción y tienes alguna duda adicional acerca del proceso de entrevista, cómo entrevistarte, las entrevistas por competencia, me puedes escribir aquí también para prepararte un video exclusivo de las entrevistas por competencias.
Y como siempre te agradezco porque te hayas quedado hasta esta parte del video. Espero que te haya gustado la lista completa de reproducción, que la hayas visto, que la vuelvas a ver, que la compartas, porque yo sé que muchas personas necesitan estas informaciones para conocer su proceso de reclutamiento. No te olvides compartir, te envío un gran abrazo, muchos deseos de prosperidad y sobre todo, un besote.